Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar. En esta sesión veremos cómo se resuelven algunos problemas haciendo uso de los sistemas de ecuaciones. Ya en las 2 semanas anteriores hemos visto 4 métodos para resolver sistemas de ecuaciones, que son el método gráfico, el método de sustitución, el método de eliminación o reducción y el método de igualación. Los últimos 3 son los métodos algebraicos, o sea, son los métodos en los que hacemos operaciones con los términos, con los números y las letras. Y para resolver los problemas vamos a utilizar alguno de esos métodos. Ya ustedes deben saber cuál se les facilita a cada uno de ustedes. Y pueden escoger cualquiera de esos 3, ya sea el método de sustitución, el método de eliminación o reducción y el método de igualación. Muy bien, para resolver un problema, lo que necesitamos también saber y aplicar es la traducción al lenguaje algebraico. Es decir, convertir un enunciado en una ecuación o en una expresión algebraica. Eso ya también lo vimos y lo practicamos con varios problemas o con varios enunciados. Entonces aquí también se aplica, siempre que vamos a resolver un problema en matemáticas, pues el problema no nos lo van a dar como un ejercicio, no nos lo van a dar como una ecuación, sino nos lo van a dar como un enunciado con datos. Y nosotros a partir de ese enunciado y de esos datos vamos a tener que construir una expresión algebraica o una ecuación o varias ecuaciones y luego ya con los conocimientos que tenemos de cómo resolver esas ecuaciones, pues resolvemos el problema. El primer problema o el primer ejemplo dice así. Hemos comprado 3 macetas de barro y 2 de plástico por 145 pesos. Y ayer 2 de barro y 2 de plástico por 170 pesos. Determinar el precio de una maceta de barro y de una de plástico. Lo primero que tenemos que hacer al resolver un problema es identificar y determinar cuáles son las variables, cuáles son las incógnitas o las letras que van a tener nuestras ecuaciones. Y normalmente siempre vamos a encontrar ese dato al final del problema, en la pregunta que nos hagan o en lo que nos pidan hallar. En este caso, ¿qué nos piden encontrar? En este caso nos piden encontrar el precio de una maceta de barro. Esa es una de las cosas que tenemos que hallar. No sabemos cuánto vale una maceta de barro. ¿Y qué otro dato o qué otra cantidad nos piden encontrar? El de una de plástico, ¿verdad? Entonces, estas dos cosas que nos piden hallar van a ser las incógnitas, van a ser pues las variables, van a ser las letras. Y como hemos visto en los ejercicios de las semanas anteriores, pues una de ellas normalmente la representamos con la letra X y otra con la letra Y. Entonces, a la primera variable le vamos a poner la letra X y a la segunda va a ser la letra Y. Pero esto lo vamos a escribir aquí debajo. Es lo primero que vamos a hacer. Vamos a poner que X es el precio de una maceta de barro. O sí, lo que vale una maceta de barro. Y la Y o la Y es el precio de una maceta de plástico. A ver, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguno de ustedes tiene dudas hasta aquí? ¿O podemos continuar? No. Ok. Entonces, ya que definimos cuáles son las incógnitas o las variables,
ahora lo que hacemos va a ser construir las ecuaciones. Y eso se hace a partir del enunciado que nos da el problema. Dice, hemos comprado 3 macetas de barro y 2 de plástico por 145 pesos. De esta oración sale la primera ecuación. 3 macetas de barro y 2 de plástico cuestan 145 pesos. ¿Cómo podemos escribir una ecuación a partir de ese enunciado? Pues ya sabemos que lo que cuesta cada maceta de barro lo representamos con la letra X y lo que cuesta cada maceta de plástico con la letra Y. Por lo tanto, si nos dicen 3 macetas de barro, 3 macetas de barro, pues sería 3X, ¿sí? 3 por lo que cuesta cada maceta de barro. Y 2 de plástico, pues a esto le sumamos 2 de plástico, que sería 2Y. Y esto en total, ¿cuánto es? 145 pesos. 145 pesos. Ya tenemos la primera ecuación. Aquí nos dice que 3 macetas de barro más 3 macetas de plástico es igual a 145 pesos. Porque la X representa lo que cuesta cada maceta de barro, y son 3. Y la Y representa lo que cuesta cada maceta de plástico, y son 2. Y en total, esto, por comprar 3 macetas de barro y 2 de plástico, hemos pagado 145 pesos. Y ahora, ¿cómo quedaría la segunda ecuación? Dice 2 de barro y 5 de plástico, 170 pesos. Las de barro son X. Entonces dice 2 de barro sería 2X. Y 5 de plástico sería más 5Y. 5 de plástico. Son 170 pesos. 170 pesos. 170. Ya tenemos las dos ecuaciones. Ya tenemos el sistema de ecuaciones. Esto es lo que tenemos que solucionar para hallar cuánto es el precio de cada maceta de barro y el precio de cada maceta de plástico. Y ya tenemos aquí este sistema. ¿Cuál método podemos usar? De los tres, a ver, de los tres, todos los que están presentes respondan o digan cuál se les facilitó más. Sustitución, eliminación o igualación. Sustitución. A ver, sustitución. ¿Alguien más? Eliminación. Eliminación. ¿A los demás? ¿Cuál se les facilitó más? Los demás respondan, por favor. Tenemos un voto por sustitución y uno por eliminación. ¿Los demás qué dicen? Yo creo que sustitución. Sustitución. Bueno, vamos a hacerlo por sustitución, entonces ya dijeron 2 personas sustitución. Entonces, para hacerlo por sustitución, díganme qué es lo que se hace primero. ¿Quién recuerda qué se hace para hacer el método de sustitución? ¿Cuál es el primer paso? ¿Qué tenemos que hacer? Hay que despejar una letra. ¿Cuál sería más fácil despejar? ¿Y en cuál ecuación? La X de la primera. ¿La X en la ecuación cuál? ¿En la ecuación 1 o 2? ¿En cuál ecuación lo despejamos? En la 2. Ok, la X en la ecuación 2. Tenemos la ecuación 2 que es 2X más 5Y igual a 170. ¿Cómo quedaría si despejamos la X? La X si la despejamos quedaría X es igual a 170. Este más 5Y pasa como menos 5Y. Y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y queda así. 170 menos 5Y entre 2. Aquí está despejada ya la X. Y lo que sigue, que es, el segundo paso sería sustituir. Sustituir la X en la otra ecuación. En este caso sería en la ecuación 1. Y claro, esto ya implica que tenemos que simplificar. Con eso ya vamos a encontrar el valor de la Y, de la letra Y.
Entonces ponemos la ecuación 1 que es 3x más 2y igual a 145. 3x más 2y, lo voy a hacer de este lado. 3x más 2y igual a 145. Ok, entonces vamos a sustituir la letra x. Va a ser 3 por todo lo que vale la x, que es 170 menos 5y entre 2. Esto va nada más hasta la x. Luego, más 2y es igual a 145. ¿Qué hacemos para eliminar ese 2 del denominador? ¿Quién recuerda qué hacemos para poder eliminar ese 2 que está en el denominador? Se multiplican todas las ecuaciones. Ujú. Vamos a multiplicar aquí toda la ecuación por ese 2. Lo podemos poner en cualquier lado, ya que el paréntesis indica que vamos a multiplicar. ¿Sí? Entonces, al multiplicar toda esa ecuación por el 2, aquí nos daría 2 por 3, 6 entre 2, nos queda 3. O podemos decir también de la siguiente manera, este 2 con este 2 se eliminan, ¿sí? Y nos queda nada más 3 y lo que está arriba. Entonces nos queda 3 por 170 menos 5y es igual, perdón, más. Ahora multiplicamos 2 por 2, es 4, nos queda 4y. Y ahora nuevamente este 2 se multiplica por el último número que es 145. ¿Cuánto es 2 por 145? 290. Muy bien, 290. Ya está. Pero, maestro, Sí, pero que no nomás el 2 se multiplicaba por el primer número y luego desaparecía. no. Este 2 se va multiplicando por cada término. Cuando multiplicas por el primer término, se elimina y queda el puro 3, pero se sigue multiplicando por todos los demás términos. Se tiene que multiplicar por todos los términos que haya en la ecuación. Y aquí continuamos haciendo las operaciones. 3 por 170, ¿cuánto es? 3 por 170. 510. 510. Sí, es 3 por 17, 51. 510 menos 3 por 5, 15. Nos queda 15y más 4y es igual a 290. Y en este lado dejamos las que tienen la letra y. Tenemos menos 15y más 4y. Y en el lado derecho, los números que no tienen letra, 290. Y este que es más 510 pasaría como menos 510. Hacemos ahora las restas. Menos 15 más 4y 11y. menos 11y. Y 290 menos 510, ¿cuánto es? Menos 220. Menos 220. Para despejar y, pues ese menos 11 pasaría dividiendo y queda menos 220 entre menos 11. Menos entre menos es más. ¿Y cuántos 22 entre 11? 2, ¿verdad? Y el 0. Menos 220 entre menos 11 es igual a 20. Ya tenemos el valor de la primera letra, ya tenemos el valor de la y. ¿Y la y qué representa? La y, como dijimos, representa el precio de una maceta de plástico. Quiere decir que cada maceta de plástico vale 20 pesos. Pero ahora vamos a encontrar el valor de la x. ¿Qué hacemos para encontrar el valor de la x? Sustituimos la y. Uh-huh. Sustituir la y en el despeje, ¿verdad? El despeje que hicimos al inicio. Es decir, aquí vamos a anotar el despeje y vamos a sustituir la letra y. Tenemos x es igual a 170 menos 5y entre 2.
La y dijimos que vale 20, por lo tanto quedaría x es igual a 170 menos 5 por 20, que es el valor de la y, entre 2. Y vamos haciendo las operaciones nada más. Vamos a multiplicar 5 por 20. Tenemos 170 menos, ¿cuánto es 5 por 20? 100. 100. 100 entre 2. Hacemos la resta, 170 menos 100. 70. Nos quedan 70 entre 2 y 70 entre 2, ¿cuánto es? 35. 35. Y ya tenemos los valores de ambas incógnitas o de ambas variables. La x vale 35 y la y vale 30. Dijimos al inicio que la x es lo que cuesta cada maceta de barro y la y es lo que cuesta cada maceta de plástico. Por lo tanto, ¿cuál sería la solución? La maceta de barro cuesta 35 pesos. La de plástico, 20 pesos. ¿Sí? En los problemas tenemos que responder con palabras lo que nos están preguntando o lo que nos están pidiendo. Y aquí lo que nos pedían era decir cuánto es el precio de una maceta de barro y cuál es el precio de una maceta de plástico. ¿Sí? Entonces, cada maceta de barro cuesta 35 pesos y cada maceta de plástico cuesta 30 pesos. Esa sería la solución de este problema. Aquí, ¿dónde creen que se les puede complicar más? Al momento de definir las variables, al momento de formar las ecuaciones o al momento de aplicar uno de los métodos y hallar la solución. De esas tres partes, digamos, ¿cuál creen que sea más difícil? La segunda. La segunda, convertir eso a ecuaciones. Ujú. Sí, ¿verdad? Ahí puede ser que se confundan o que no sepan exactamente cómo construir la ecuación. Pero bueno, digamos que para eso no hay una regla general porque hay distintos tipos de problemas. Lo que tendríamos aquí que aprender bien es el lenguaje algebraico, cómo pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico, y para eso pues es cuestión de mucha práctica de estar convirtiendo muchos enunciados del lenguaje común al lenguaje algebraico, para ir aprendiendo en lenguaje común cómo se escribe cada operación. En este caso fue suma en las dos, porque estamos comprando cosas y los valores de esas cosas o los precios de esas cosas se suman para dar un precio total. Por eso aquí es una suma. En otros puede ser una resta, en otros puede ser una multiplicación. Pues ya depende de lo que diga el enunciado. Y bueno, pues para eso vamos a hacer algunos otros ejemplos. Y aquí pues ya van a ir participando ustedes para que se vaya entendiendo mejor. El ejemplo número 2 dice, una granja tiene pavos y cerdos. En total hay 58 cabezas y 168 patas. ¿Cuántos cerdos y cuántos pavos hay? ¿Sí? Aquí nuevamente, como les dije hace un momento, al final, lo que nos dice al final, de ahí sacamos para definir las variables, para definir qué va a significar la X y qué va a significar la Y. En este caso tenemos una pregunta, dice, ¿cuántos cerdos y cuántos pavos hay? A ver, algunos de los que están presentes, vamos a ver, Miguel Ángel. ¿Cuál sería la primera variable? O digamos, ¿qué representaría la X? Cerdos. Ajá. Pero, ¿qué cosa sobre los cerdos? ¿Cuántos cerdos hay? Ajá. Sí, vamos a decir que la X va a ser el número, o la cantidad o el número de cerdos. Brian, la otra letra que sería la Y, ¿qué representaría entonces? ¿Cuántos pavos hay? La cantidad de pavos. Esas serían las dos incógnitas que tenemos en este problema. Son las dos cosas que necesitamos encontrar, que necesitamos decir o resolver cuántos cerdos hay y cuántos pavos hay en esa granja.
Ya tenemos las incógnitas, es el primer paso. El segundo paso es construir las ecuaciones. Y para eso, pues vamos a ver lo que dice. Sabemos que en la granja hay pavos y cerdos. Dice, en total hay 58 cabezas. Si tenemos esa información, ¿cómo podríamos construir esta ecuación? ¿Cuántas cabezas tiene cada cerdo? Una, ¿verdad? Entonces, como cada cerdo tiene una cabeza, e igualmente cada pavo pues tiene una cabeza, aquí lo único que tenemos que hacer es sumar las cantidades. La cantidad de cerdos más la cantidad de pavos es igual a la cantidad de cabezas que hay, porque cada uno tiene solo una cabeza. Entonces sería 58. ¿Sí? Supongamos que fueran 50 cerdos y 8 pavos. Pues sería 50 más 8 nos da 58, ¿verdad? En cuanto a las cabezas, porque cada uno tiene una cabeza. ¿Sí? Entonces, cuando nos hablan sobre problemas de animales y nos dan un dato sobre las cabezas, pues simplemente tenemos que sumar las cantidades de esos animales, porque cada animal solamente tiene una cabeza. Entonces ya tenemos la primera ecuación. Ahora, el otro dato que nos dan es que en total hay 168 patas. O sea, las patas de los animales, pues. Y aquí, pues nada más tenemos que identificar cuántas patas tiene cada animal. Me daría 4x más 2y, igual a 168. Ajá, casi, pero al contrario los números. Porque cuántas, sí, perdón, como lo dijiste exactamente, Miguel Ángel. ¿Cuántas patas tiene cada cerdo? 4. 4. Entonces, 4 patas que tiene cada cerdo, o sea, 4 multiplicado por la cantidad de cerdos, eso nos da el número de patas totales de los cerdos. 4 patas de cada cerdo más 2 patas de cada pavo, en total son 168 patas. ¿Sí? 4 patas de cada cerdo más 2 patas de cada pavo nos da 168 patas que hay en total. Y ya tenemos el sistema de ecuaciones. Este es el que tenemos que resolver para hallar cuántos cerdos hay y cuántos pavos hay en esa granja. Muy bien. Ya vimos uno con el método de sustitución. Vamos a ver uno con otro método distinto. Igualación o eliminación. 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 Vamos a ver el de eliminación. Para el de eliminación, lo que tenemos que hacer primero es multiplicar una de las ecuaciones. ¿Cuál vamos a multiplicar? Podemos eliminar la X o podemos eliminar la Y. Como arriba tenemos la X y la Y sin número, podemos escoger cualquiera. Si queremos eliminar la X, pues vamos a multiplicarla de arriba por menos 4. Para que aquí nos quede un menos 4 y ya se eliminen estos dos, menos 4 más 4. Esa es una opción. O la otra es que podemos multiplicar la ecuación 1 por menos 2. Y al multiplicar por menos 2, aquí nos quedaría menos 2 y ya menos 2 con más 2 se eliminan. Podemos elegir cualquiera de esos dos números. ¿Multiplicamos por 4 o por menos 4 o por menos 2? Menos 2. Por menos 2. Vamos a multiplicar por menos 2 para que no salgan números tan grandes, ¿verdad? Vamos a multiplicar la ecuación 1 por menos 2. Entonces, al multiplicar la ecuación 1 por menos 2, ¿qué nos quedaría? Vamos a multiplicar menos 2 por cada uno de estos términos. ¿Cuánto sería menos 2 por X? Sí, aquí estamos multiplicando por menos 2. Primero, menos 2 por X es... Menos 2x. Menos 2X. Luego, menos 2 por Y. Menos 2. Menos 2y. Igual. Y menos 2 por 58. Menos 116. Menos 116. Ya tenemos a esta que, si recuerdan en los ejemplos que vimos anteriormente, le llamamos ecuación 3, ¿verdad? Esa es la ecuación 3. Esa es la ecuación 1, la ecuación 2 y ecuación 3. Enseguida, ¿qué hacemos? El segundo paso aquí. Le pone abajo la otra ecuación.
¿Sumar cuáles ecuaciones? La primera, En este caso ya sería la 3, la que construimos. La que formamos. la 3 con la La 2. ecuación 3 más la ecuación 2, ¿verdad? Y ya con esto vamos a poder eliminar una de las letras. En este caso vamos a eliminar la letra Y. Entonces ponemos la ecuación 3, que es, bueno, lo voy a escribir aquí debajo, menos 2x menos 2y es igual a menos 116. Y la ecuación 2, que es 4x más 2y, 4x más 2y es igual a 168. 168. Las sumamos. Primero sumamos los que tienen x. Menos 2x más 4x, ¿cuánto es? Menos 2x. 2x. Queda 2x. Se restan y queda el signo del mayor, que es el positivo. 2y, perdón, menos 2y más 2y. Pero Se eliminan. Se eliminan. Da 0. Y menos 116 más 168, ¿cuánto es? 52. 52. Sí, también queda positivo, porque el 168 es mayor. Y para despejar la letra X, pues este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y quedaría 52 entre 2. ¿Cuánto es 52 entre 2? 16. 26. Ya tenemos el valor de la primera incógnita. X es 26. ¿Sí? Y ahorita ya vemos qué representa la X. Ahora, para encontrar la Y, ¿qué hacemos? Para encontrar en Sustituir X. ¿Perdón? Sustituir X en la ecuación 3. Sustituir la X en cualquiera de las ecuaciones. Pero ¿cuál sería más fácil? Fíjense, ¿la 1, la 2 o la 3? La 2. ¿No sería más fácil en la 1? Que no tiene... Sí, en la uno. Sí. Bueno, puede ser en cualquiera, porque con cualquiera les va a dar el resultado correcto. Pero pues para facilitar los cálculos, nos fijamos en esos detalles. Y en ese caso, pues sería mejor en la 1. Sustituir la X en la ecuación 1. Pero no importa en cuál elijan, siempre les va a salir el resultado correcto. Entonces la ecuación 1 dice X más Y igual a 58. X más Y igual a 58. Acabamos de encontrar que la X vale 26, entonces aquí sería 26 más Y igual a 58. Queremos despejar la Y. ¿Qué hacemos con el 26? ¿Cómo lo Se pasamos? pasa a la derecha restando. Sí, así es restando. 58. Como aquí se están sumando, este 26 pasa restando. 58 menos 26. ¿Y cuánto es 58 menos 26? 32. 32. Ya tenemos entonces los dos valores. La X vale 26 y la Y vale 32. ¿Pero qué era la X? La X es la cantidad de cerdos, por lo tanto hay hay 26 cerdos y como la Y es la cantidad de pavos, hay 32 pavos. Esa sería la solución. ¿Sí? Hay 26 cerdos y 32 pavos. Esa es nuestra solución. En este caso. Y lo podemos comprobar. ¿Cómo lo podemos comprobar? A ver. 26 cerdos más 32 pavos. Cada uno tiene una cabeza en total. Serían 58 cabezas, como nos dice aquí, ¿verdad? 26 más 32 son 58. Y ahora de las patas. ¿Cuánto sería 26 por 4? 104. 104. 104. ¿Y 32 por 2? 64. 64. ¿Y cuánto es 104 más 64? 168. 168, ¿verdad? Como nos dice aquí, que eran 168 patas. Entonces quiere decir que es correcto. Correcta la solución que hallamos. 26 cerdos y 32 pavos. ¿Tuvieron alguna duda aquí? ¿O el hecho de construir ecuaciones le sigue siendo el paso más difícil? En esta sí se me hizo más difícil, maestro. En la otra estuvo más fácil para mí.
Pero aquí, por ejemplo, aquí, ¿por qué más difícil? Porque tiene, digamos, Porque nomás tiene, bueno, en la otra porque ya tenían los números todo hecho, pues ujú, casi. Ya nomás se ponían, y en esta fallar, estaba como que más completo el enunciado, ¿verdad? Con sí, más está datos. más, Y aquí menos no, datos. aquí lo que tenemos que hacer es deducir, a partir de lo que nos dice deducir, ir deduciendo, Yo siento más difícil la otra. ¿sí? Y como les digo, pues esto es cuestión de practicar nada más, o sea, de estar resolviendo problemas y problemas para ir viendo cómo se construyen las ecuaciones en cada caso. Porque aquí no es que sean problemas iguales y que siempre vayamos a construir las ecuaciones de igual manera. Aquí las ecuaciones, pues va a depender de lo que diga el enunciado. Y en diferentes problemas se van a construir casi siempre de manera diferente. Entonces, esto sí es cuestión de práctica, porque no les puedo decir una regla, háganle así o háganle así. Aquí depende de lo que diga el problema. ¿Hacemos otro ejemplo o creen que sea suficiente con esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Qué opinan los demás? Otro. Sí, hacemos otro porque ahorita nos queda poco menos de un minuto para volver a entrar Sí, y hacer otro. el otro. Ok, entonces vamos a volver a entrar para hacer el otro.